vemos voluntarios evangélicos misioneros, obra social, porque vamos en pos de esa visión celestial, de misericordia, de compasión, para salvar a aquellos que vemos que se están ahogando en este mar tenebroso del mundo, gobernado por el príncipe de las tinieblas, y que está robando, matando, destruyendo a millones y millones de seres humanos, llevándolos a la condenación eterna, porque vemos las injusticias tan terribles por todas partes, porque vemos la mentira cómo se establece en instituciones políticas, religiosas y económicas, en las familias, y es una peste que se expande por toda la sociedad, cómo aumenta la maldad en cumplimiento de la profecía de Jesús, y como consecuencia de eso el amor de muchos se enfría, porque vemos todo eso, vamos predicando el Evangelio, el verdadero Evangelio, un Evangelio de la cruz, un Evangelio de negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús, de ser circuncidados por la espada de la verdad del Evangelio, y que el prepucio egoísta del corazón sea quitado para poder ser libres de uno mismo, porque nosotros somos nuestros peores enemigos. Así hemos de ir por el mundo en obediencia a Jesús, que dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, 24 al 28, podemos leer estos textos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Vemos el cambio que se produce en un hombre elocuente, un hombre pues con mucha labia, con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, pero claro, no era del todo correcto como predicaba, ¿no? Porque solamente conocía lo que era un bautismo en aguas, lo que era el bautismo de Juan, y no conocía los 3 bautismos que deben de experimentar los verdaderos mensajeros del Evangelio, ¿no? Y es triste que hay muchos que parece que son de Apolos, que son discípulos de Apolos y que buscan pues asombrar a las multitudes con elocuencias, con florituras, con dialécticas pues virtuosas y muy sorprendentes, y que así ensalzan el ego del mensajero, como diciendo: mira qué genial soy. Un poco de esto tenía Apolos, porque no había experimentado el cambio de su interior con la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y después el bautismo de fuego. Después de que fue ministrado por Priscila y Aquila en la correcta forma de vivir a Cristo y de ser mensajero de Cristo, entonces enseguida estuvo preparado y tuvo el anhelo de ir a Acaya, una provincia greco-romana que abarcaba todo lo que es el Peloponeso, que enseguida le entró ese anhelo de ir de misionero, pero ya iba pertrechado en una armadura correcta, divina, y no en su elocuencia, como hemos entendido, sino que iba en el poder del Espíritu, lleno del Espíritu Santo, y con ese fuego, con esa pasión, ese celo santo del Señor, refutaba todas las falsas doctrinas y pues convencía de pecado, y el Señor salvaba, y así se añadían muchos a la Iglesia gracias a este mensajero, cambiado, transformado de ser un erudito en ser un corazón vehemente y poderoso con la unción del Espíritu Santo.
Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 19 al 30 también, mensaje de lo que es claramente el llamamiento de Dios para evangelizar y para ir en el nombre de Jesús. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Qué hermoso complemento de la fe y las obras de compasión en los primeros seguidores de Jesús. Primeramente, como no habían obedecido a ir por todo el mundo y habían hecho enramada en Jerusalén, pues el Señor permitió que se desatara la persecución, y entonces huían por sus vidas, lo cual es justo, legítimo. Y según iban huyendo, es como el que va huyendo va predicando, ¿no? Sobre la marcha, en plan peripatético, sobre la carrera, ¿no? Pero claro, en principio iban solamente a los judíos, es decir, como los judíos estaban diseminados por todo Asia Menor, e incluso por Europa, en su diáspora, en su huida, pues iban y a las sinagogas y allí compartían a los judíos, ¿no? A pesar de que eran los judíos los que le estaban persiguiendo a muerte, ¿no? Pero tenían como todavía la limitación de predicar solo a los judíos. Y claro, llegaron a Antioquía y ahí descubrieron el hambre de algunos gentiles antíocos que quisieron conocer, ¿no? Y cuando les llevaron el mensaje de la salvación de Jesucristo, pues creyeron muchos y se formó una iglesia. Ya una iglesia en Antioquía, y fue allí donde después llamaron a Pablo para consolidar esa iglesia como apóstol, para confirmar los puntales, las columnas, los obreros, los ministros de esa iglesia. Y es cuando un profeta dio la visión de que venía una hambruna tremenda, y especialmente en Israel, y así recogieron limosnas para llevar a Judea a los hermanos que habían quedado por allá, y lo hicieron diligentemente, dando cada uno según lo que tenía. Pero lo hermoso es que se acabó la discriminación. En principio eran solo a los judíos, luego fueron abriéndose y comprendieron que también los gentiles habían alcanzado misericordia de nuestro Dios, y también para ellos era la salvación de Jesús. Así que no hagamos limitaciones. Vayamos en el nombre de Jesús a judíos, gentiles, musulmanes, budistas, a incrédulos, ateos, a todo ser humano, para que tengan la oportunidad de recibir el regalo sublime de la salvación de Cristo, el regalo de su vida, que la dio para salvar a los hombres. Y así muchos creyeron en Antioquía. Ahora, qué curioso, los antíocos, pues despectivamente llamaron a los seguidores de Jesús por primera vez cristianos. Ya eso era bastante tiempo después de que Jesús había ascendido a los cielos. Y era un mote. No los llamaba así Jesús, ni en los tiempos en que Jesús caminaba con ellos no se les llamaba cristianos.
Jesús aceptaba que se les llamara fieles, discípulos y seguidores del camino. Y así fue durante bastante tiempo, hasta que ahí, a partir de ahí, se les puso ese mote que es una sola palabra para resumirlo y que sea muy agudo. Igual que a los judíos que se convirtieron al catolicismo les llamaron marranos, pues allí les pusieron cristianos, que no es de ninguna manera lo que Jesús dejó establecido, sino discípulos. Así que obedezcamos al Señor y vayamos por todo el mundo a hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden las mismas cosas que el Señor nos ha enseñado, es decir, la sana doctrina, pero no con elocuencias, no con florituras, sino conforme a la palabra del Espíritu que fluya por nuestra boca, en su libertad y en la confianza de que es su obra y no la nuestra. ¿Tú lo ves? Que hace falta hacer discípulos. Allí en Acaya, en Grecia, en el Peloponeso, en esa península griega, ahora hay miles y miles de refugiados allá. Qué bueno ir a hacer discípulos allí para que después esos a su vez multipliquen y multipliquen la familia de Dios. Porque vemos a esas multitudes descarriadas sin pastor. Por eso vamos, para hacer de ellos discípulos de Jesucristo. Ve tú también. Eso te está demandado y eso está esperando a producirse por el plan de Dios para tu vida. Que el Señor os bendiga. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Hay 65 millones de personas desplazadas. Los cuerpos de 34 migrantes muertos. Más de 60.000 refugiados. Poco a poco todos los migrantes llegan a tierra, los 250 migrantes rescatados. Barcazas con capacidad. En un naufragio frente a la isla de Creta. ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Salí de Afganistán por los continuos bombardeos, los actos terroristas, la guerra, los talibanes, el Daesh. Cuando mis hijos salían a la escuela, mi corazón se angustiaba. Me preocupaba si volverían a casa. Por esto salí de Afganistán. Mi marido murió en un atentado y yo quería salvar la vida de mis hijos y su futuro. Y todo esto me llevó a huir. Nuestra vida y familia en Afganistán era incierta. Las luchas, la mafia, ataques terroristas, nunca vivíamos seguros. Habían escrito que querían quitar al presidente de mi país, Siria, y ha comenzado una revolución y la guerra. Cuando empezó la revolución, todas las religiones se pusieron una contra otra. Los terroristas me cogieron fumando un cigarro y me han metido en la cárcel y me han pegado y maltratado. Nos decían que la religión prohíbe fumar y que tenía que ser como ellos. La situación era muy difícil. En un ataque de las tropas de Al-Assad, bombardearon el bloque donde vivía y quedé encerrado en el subsuelo de ese bloque 14 días. Era un nido de ratas. Las ratas se inflaron a comer carne siria atrapada en los escombros. Había unos 6 niños junto con mi hija jugando en el campo. Y cuando los aviones empezaron a bombardear, estaban todos allí y los mataron.
كانت ميتة وتصاوبت وماتت معها طبعا عدة أطفال و6 جرحى عائلات. Salí al mercado para comprar comida para casa. Cuando volví, habían puesto una mina explosiva en la carretera y explotó con ellos. Toda mi familia murió. Cuando empezó la guerra en Siria, el ejército de Al-Assad iba reclutando a todos los jóvenes de hasta 30 años, muchas veces contra su voluntad. Rehusé ambos bandos militares porque no estoy de acuerdo con derramar sangre, con matar otras personas, niños, mujeres. Me reclutaron a la fuerza y los días que estuve detenido intenté sobornar al militar al cargo para que me dejara ir y el dinero que tenía no era suficiente. Aproveché un descuido para huir y llegué a Turquía. Pregunté por mi familia y me dijeron que mi mujer había sido detenida. Y a la media hora de ser detenida, le comunicaron a la familia que había muerto de una enfermedad. Pero luego me enteré que le habían pegado un tiro. Fue horrible sentir cómo dejaba todo atrás. Decidí viajar, escapar. No estaba segura, tenía que huir. Los niños se ponían enfermos en el viaje. Dormir en el desierto, sin nada. Estaban asustados, sentíamos que alguno de nosotros iba a morir. Cuando cruzamos la frontera de Siria con Turquía, tuve momentos horribles. Estábamos subidos al coche y 2 de mis hijos estaban en el camino. Los llamé y nadie me escuchaba para esperarlos. Estaba muy preocupada por mis hijos. Y ya en Turquía, después de una semana, volví a encontrarlos. Cuando estaban alrededor nuestro y nos dijeron que les diéramos todo o nos mataban, sabíamos que lo harían. Estábamos indefensos en el mar en botes pequeños, pero cuando todos empezamos a darles nuestras posesiones y todo lo que teníamos, todo se tranquilizó. Cuando llegamos a la frontera de Pakistán, unos hombres nos amenazaron con armas. Separaron a los hombres de las mujeres y nos obligaron a dar todo lo que teníamos. Durante el viaje de Afganistán a Irán, entre Pakistán y la frontera de Irán, caminamos 10 días en altas montañas a través de rocas afiladas y muy peligrosas. Pensábamos que íbamos a morir. Después de esto cruzamos de Irán a la frontera de Pakistán y estuvimos varios días escondidos en las partes de atrás de los vehículos, debajo de las mantas, y pensaba que mis hijos se morían porque no eran capaces de respirar. Fue muy duro para mí viajar solo siendo tan joven. Pasé una noche completamente solo en la frontera de Irán y lo perdí todo. Llegamos a Grecia con muchos problemas durante el viaje. Como otras personas que cruzamos por el mar, morían algunos. Los guardias nos rescataron del agua y nos trajeron aquí. Y no es una buena situación.
Por el camino hacia Turquía nos detuvieron unos terroristas y me preguntaron sobre mi hija, si estaba casada, porque la tenía que dejar y casarse con uno de ellos. Después que no estuve de acuerdo con prestarles a mi hija a los terroristas, me metieron en la cárcel, me pegaron, me maltrataron y ahora tengo problemas con los riñones y con otros órganos. Desafortunadamente, cuando llegamos a Lesbos, escuchamos que las fronteras se habían cerrado. Ahora estamos aquí para nada. Vinimos el 16 de marzo al campamento de Moria en Lesbos. Fuimos los últimos refugiados que iban a registrar y que el campamento iba a atender a partir de esa fecha. Cuando llegamos al campamento de Atenas, nos preguntamos si volverían a abrir las fronteras para llegar a un país donde podamos desarrollar un futuro para nosotros y nuestros hijos. Pero día a día estamos perdiendo nuestra esperanza. Solo pasa el tiempo y nada. Me gustaría que las fronteras estuvieran abiertas para poder continuar con mi vida. Pediría a los países europeos que nos rescataran de esta situación. No puedo continuar así. Escapé de la guerra y ahora estoy aquí. Quiero ir a cualquier país donde sean respetados los derechos humanos. Mis dos hijos están en Alemania. Quiero encontrar la manera de poder llegar a ellos para que me puedan cuidar. Llevo 3 meses en este campo y espero la misericordia de Dios. Cada vez que vamos a registrarnos, no nos tienen en cuenta. Quiero estar en cualquier país del mundo, pero vivir en seguridad. He perdido todo lo que tenía, no tengo nada más que perder, todo lo que amaba, y ahora no tengo miedo de perder nada más. Estoy en el campamento de Moria y siempre es más fácil estar ocupado. Conocí a la organización Remar, me gusta lo que hacen y paso la mayor parte del tiempo ayudándoles. ¿Cómo podré salir de este infierno? Varios recuerdos volvieron a mi mente. Con ímpetu de extraña adrenalina, como las cabras avancé por su sendero. Igual que ellas, también saltaba, hasta remontar y coronar una colina, viendo al otro lado un río de gentes, caminantes haciéndose un camino, añadiéndome como otra gota humana, buceando para buscar a mis parientes, convirtiendo en un forzado peregrino, queriendo refugiarme como toda la caravana.